Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Catherine Terán y el día de hoy vamos a estudiar lo que son los trastornos de la personalidad, información que hemos obtenido del DSM-5. ¿Qué es el DSM-5? Es un manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Dentro de esto está un capítulo donde están los trastornos de la personalidad. Es ahí lo que vamos a estudiar el día de hoy. Primero, hay que conocer el concepto de los trastornos de la personalidad. ¿Qué son los trastornos de la personalidad? Como palabras claves tenemos afección, patrón, comportamiento, desempeño e inferencia. Podemos decir que los trastornos de la personalidad son un grupo de afecciones que causan en la persona un patrón de comportamiento sucesivo, prolongado, que interfiere con el desempeño normal de la persona. Los trastornos de la personalidad están divididos en tres grupos: el grupo A, el grupo B y el grupo C. El grupo A tiene 3 trastornos, el grupo B tiene 4 trastornos y el grupo C tiene 3 trastornos. ¿Por qué están divididos en cada grupo? Porque tienen semejanza en sus características, como vamos a ver a continuación. En el grupo A tenemos el trastorno de la personalidad paranoide, esquizoide y esquizotípica. Estos son los que conforman el grupo A. ¿Por qué? Porque estos se caracterizan cuando los individuos se presentan raros y excéntricos. En el grupo B, los individuos se muestran dramáticos, erráticos emocionalmente. Y aquí tenemos el trastorno antisocial, límite, narcisista e histriónico. Vamos a ver del grupo C, que son los 3 trastornos. Los individuos muestran ansiedad y temor. Aquí están el trastorno de la personalidad evitativa, el trastorno de la personalidad dependiente y el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva. Ahora vamos a estudiar cada uno de ellos. Primero vamos a hablar del trastorno de la personalidad paranoide. En sí, las causas de que se presente el trastorno no es algo muy definido, pero se presenta por factores genéticos y biológicos, también por experiencias negativas que se haya tenido en la infancia. Hay trastornos a los cuales se puede asemejar. Por eso tenemos el diagnóstico inferencial. En el diagnóstico inferencial, con los que se puede asemejar, con los que tenemos que tener claro el concepto, es con la esquizotípica, límite, histriónica, evitativa y narcisista. Son con los que se pueden. Por eso es necesario conocer el concepto de cada uno, las características y los factores en sí, para no confundir. Tienen semejanzas, pero mientras no cumpla cada trastorno todos sus factores, no es un trastorno. Hay casos también en los que se presenta, por ejemplo, en la adolescencia. Todos los adolescentes presentan rasgos de los diferentes trastornos de la personalidad. Eso no quiere decir que cumpla el trastorno. No, simplemente son rasgos de la personalidad. Claro que con el tiempo deberían desaparecer. Se presenta un poco de gravedad cuando estos factores siguen y siguen apareciendo a pesar del paso del tiempo. Se presentan de manera prolongada. En este trastorno se presenta la desconfianza y suspicacia intensa frente a los demás, de tal manera que sus motivos se interpretan como malévolos. Comienza en la edad adulta. Aquí aparece la sospecha, la desconfianza, la preocupación, porque la persona piensa mal de todos los demás. La persona piensa que todos le quieren hacer daño, que están murmurando atrás de él, que le están siguiendo y ese tipo de cosas. La lectura encubierta. Por ejemplo, cuando una persona te dice: qué chévere, te cortaste el cabello. Entonces, la persona que sufre el trastorno va a pensar que le está diciendo que de una manera se ve feo, que le queda feo. Entonces, esa es la lectura encubierta. Él se imagina, hace historias en su cabeza, creyendo cosas que no son. Pues su mente trabaja de esa manera. El rencor persistente muestra rencor hacia todas las personas porque cree que todos le van a hacer daño. La percepción de ataque y la sospecha de infidelidad. En el caso de cuando las personas que sufren este trastorno tienen pareja, siempre van a creer infidelidad de parte de su cónyuge. En el trastorno de la personalidad esquizoide. En el diagnóstico inferencial tenemos la esquizotípica, paranoide, evitativa y obsesivo-compulsiva. Este trastorno de personalidad esquizoide se presenta como un patrón dominante de desapego en las relaciones sociales y poca variedad de la expresión de las emociones en contextos interpersonales. En sí, no existe una causa definida
Pero también se puede tomar un punto importante, es que cuando los familiares de esta persona han tenido esquizofrenia, hay mayor riesgo de que la persona sufra este trastorno de personalidad. Los factores que debe cumplir este trastorno para ser un trastorno, no simplemente rasgos, es que rechaza las relaciones, o sea, no permite llevarse con los demás, se cierra tanto a la sociedad, es muy individualista, trabaja de manera individual, no le gusta trabajar con los demás, simplemente hacer todas sus cosas solas. Presenta desinterés sexual, no le interesa el sexo, no le interesa, en sí no le interesa nada, no tiene amigos, y presenta siempre indiferencia, todo le da igual, es una persona en sí fría. El trastorno de la personalidad esquizotípica, que es el último del grupo A. Este presenta patrón dominante de deficiencias sociales e interpersonales que se manifiestan por un malestar agudo y poca capacidad para las relaciones estrechas, así como por distorsiones cognitivas y perceptivas y comportamiento excéntrico. Comienza en la edad adulta. En sí las causas pueden ser biológicas y genéticas. El diagnóstico diferencial es del esquizoide, paranoide, narcisista y límite. Los factores que debe cumplir este trastorno son los pensamientos mágicos, las fantasías, ilusiones corporales, ideas paranoides, no expresa emociones, no mantiene amistades íntimas y también presenta ansiedad social. Esta persona se imagina las cosas. Si esta persona está sola en su casa, siente que están llamándolo por su nombre, que están susurrando cosas, ese tipo de cosas. También ansiedad social. La persona no puede estar tranquila mientras hay un grupo de personas grande, mientras esté dentro de un grupo social, la persona presenta mucha ansiedad. En el trastorno de la personalidad antisocial, que es el primero del grupo B, presenta un patrón dominante de inatención y vulneración de los derechos de los demás. Este se produce antes de los 15 años de edad y no más de los 18. Aquí se presenta el incumplimiento de las normas sociales. Mientras más rompa las reglas, más feliz le va a ser. Mientras más incumpla todo lo que le impongan, más feliz. A esta persona le causa felicidad engañar o estafar a los demás. O sea, le da un sentimiento de gusto, le hace sentir tan bien que él lo hace por ese sentimiento que siente. También presenta impulsos, es muy irritable y responde con agresividad. También es irresponsable, desatento y a todo lo que él haga no le interesa. No siente algo de resentimiento, algo de remordimiento, no, absolutamente nada. En el trastorno de la personalidad límite, pueden ser causas genéticas y fisiológicas. En este trastorno tenemos el diagnóstico diferencial, que es con la histriónica, esquizotípica, paranoide, narcisista, antisocial y dependiente. Estos con los que se puede confundir, ¿no? Pero hay que tener claro que tienen semejanzas, pero no son lo mismo. En el patrón dominante tenemos la inestabilidad de relaciones interpersonales, de la autoimagen y de los afectos e impulsibilidad intensa. Las relaciones interpersonales no son el plato fuerte de la persona que sufre este trastorno. No se lleva bien. Presenta también impulsibilidad, o sea, no hace las cosas pensando, simplemente por impulsos. Amenaza de suicidio. Esta persona puede amenazar de hacerse daño, puede amenazar de que se va a matar, pero en sí no va a hacer nada de este tipo de cosas. Por su cabeza nunca se pasa suicidarse, matarse, causarse un daño. Simplemente lo hace porque quiere manipular a los demás. Esta persona se siente tan vacía, tampoco puede controlar sus emociones y también presenta ideas paranoides, que es lo que ya les había mencionado, que piensa que alguien le va a hacer daño, que alguien le está siguiendo, o ese tipo de actos. En el trastorno de la personalidad histriónico, el diagnóstico diferencial es la personalidad, el trastorno de personalidad límite, el antisocial, narcisista y dependiente. En este histriónico, el patrón dominante es de emotividad excesiva y de búsqueda de atención, que comienza en las primeras etapas de la edad adulta. Esta persona siempre va a querer ser el centro de atención y va a hacer todo por ser el centro de atención. Él se siente muy incómodo si está dentro de un grupo donde él no está siendo el centro de atención, donde él no se está luciendo. También son muy seductores. Puede ser la persona más fea del mundo, pero tienen como característica, son muy seductores y utilizan eso para todo lo que necesiten hacer. Los cambios rápidos de emociones. Esta persona puede cambiar de una emoción a otra en segundos, o sea, en momentos en los que uno piensa que esa persona va a estar feliz, enseguida va a estar triste y cambia sus emociones sin que los demás se den cuenta. También la autodramatización de teatralidad. ¿Qué queremos decir con esto? Esta persona es muy amanerada para hablar.
también es influenciable. Si alguien viene y le dice, ¿sabes qué? No vayas al trabajo, no vayas al estudio. Esta persona, bueno, dice, yo voy a hacer centro de atención. Listo, no me voy. O sea, la persona se deja influenciar fácilmente. En el trastorno de la personalidad narcisista, el diagnóstico diferencial es el trastorno de la personalidad histriónico, antisocial, límite, paranoide, esquizotípica y obsesivo-compulsivo. En este trastorno de la personalidad narcisista se presenta el patrón dominante de grandeza en la fantasía o en el comportamiento, la necesidad de admiración y falta de empatía, que comienza en las primeras etapas de la vida adulta. En este trastorno es fácil confundir con el anterior trastorno del cual hablamos, que era el trastorno de personalidad histriónico, porque a él le gusta ser el centro de atención. Pero en el trastorno de personalidad narcisista tenemos que tener claro que él él en sí se crea un ser único. Él no busca ser el centro de atención, él se cree un ser único. Presenta envidia hacia los demás y también cree que lo envidian, porque como él se cree el único, el mejor ser del mundo, entonces también cree que lo envidian, pero en sí también envidia a los demás. Se aprovecha de las demás personas, es una persona a la cual no le importa encima de quién vaya a pasar y por su beneficio lo hace, se aprovecha de cualquier persona. Se cree un ser único, es muy prepotente y siempre predomina en el trastorno. Hay algo que debemos acordarnos cuando hablamos de la personalidad narcisista, y es el sentimiento de grandeza que siente la persona. Este es el primero del grupo C, el trastorno de la personalidad evitativa, que de diagnóstico diferencial tenemos el trastorno de la personalidad dependiente, paranoide, esquizoide y esquizotípica. El patrón dominante de inhibición social, sentimiento de incompetencia e hipersensibilidad a la evaluación negativa que comienza en las primeras etapas de la edad adulta. En este trastorno de la personalidad evitativa se ve socialmente inepto. El individuo no se siente apto para estar dentro de un grupo social, de un grupo de amigos, de los estudiantes del colegio. Él no se siente apto para relacionarse con los demás. También siente mucho miedo al momento de quizás un poco opinar. Él se siente con mucho temor a de que lo vayan a rechazar, a que lo vayan a tachar. También siente inferioridad, siempre se siente menos que los demás. En toda situación esta persona se siente menos que los demás. En el trastorno de la personalidad dependiente. Este trastorno, como diagnóstico diferencial, está el trastorno de la personalidad límite, histriónico y evitativo. El trastorno tiene una necesidad dominante y excesiva de que le cuiden, de que conlleva un comportamiento sumiso y de apego exagerado, miedo a la separación, y comienza en las primeras etapas de la edad adulta. Este trastorno en sí se da primero o primordialmente a quien afecta es a las mujeres, más que a los hombres. Presenta miedo de abandono, en soledad se siente indefenso, no se siente capaz de hacer cualquier cosa si está solo. La falta de confianza en sí mismo, por eso es que les decía que esta persona no puede hacer las cosas sola, porque en sí no confía en uno mismo, o sea, no confía en él, por eso no puede realizarlo solo. El temor a perder la aprobación de los demás y la dificultad para expresarse. No hay una facilidad para expresarse, tiene tanta dificultad, no puede hablar. Y eso, en el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva se presenta el diagnóstico diferencial narcisista, antisocial y esquizoide. Este patrón dominante de preocupación por el orden y el perfeccionismo y el control mental e interpersonal, a expensas de la flexibilidad, la franqueza y la eficiencia, que comienza en las primeras etapas de la vida adulta. Esta persona es la persona que dedica excesivo tiempo a su trabajo, se preocupa tanto de detalles, olvidando de su principal objetivo en la actividad. Es muy perfeccionista. Bueno, para entender un poco mejor este obsesivo compulsivo, es cuando la persona, digamos, por ejemplo, una persona limpia los zapatos. Entonces la persona todos los días limpia sus zapatos de manera, pero que quede todo perfecto. Si la persona 1 o 2 días no limpió sus zapatos, este es un rasgo de la personalidad de la persona. No quiere decir que la persona sufra el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva.
Dentro de todos estos trastornos hay aspectos diagnósticos relacionados con cultura y aspectos diagnósticos relacionados con género. Aquí tiene mucho que ver la religión, la zona rural, la zona urbana, y en los diagnósticos relacionados con género, lo que son hombres y mujeres. Espero les haya gustado, les sirva la información. Un gusto y nos vemos en el próximo video.